Bienvenidos al curso Inteligencia Emocional y Negocios de Alta Gerencia. Nos proponemos esta vez darles aproximaciones, guías y sugerencias de cómo manejar temas tan importantes como la inteligencia emocional aplicada a la alta gerencia, a los negocios de alta gerencia, a través de herramientas básicas como el buen manejo del personal, la utilización de un liderazgo positivo y proactivo, y que todo se pueda ver reflejado en una mayor productividad, eficacia y eficiencia por parte de la alta gerencia. Comencemos trabajando en base a las definiciones que tenemos acá. Inteligencia emocional. Comencemos diciendo que Goldman, que es un sociólogo estadounidense, es el pionero en lo que es todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Publicó su primer libro en 1996, ya en el 1995 había salido publicada la versión en inglés. El libro se llama Inteligencia Emocional y él ya explicaba, con base en estudios anteriores que habían tenido aproximaciones a esa área, de la importancia de la inteligencia emocional en todos los aspectos de la vida. Hablamos de lo personal y de lo laboral. Definamos qué es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es conocer nuestras emociones para poder controlarlas y de esta manera saber reconocer las emociones de los demás y poder manejarlas, poder enfrentar situaciones que quizás no sean tan cómodas, pero que de acuerdo al autoconocimiento y a la autorregulación que nosotros hemos tenido, podamos hacer frente y encarar ese tipo de situaciones difíciles de la mejor manera posible. Entonces, inteligencia emocional nos dice que debemos conocernos, conocer nuestras reacciones y conocer nuestra capacidad de autocontrol para poder manejar episodios que pudieran desencadenar en situaciones de mayor envergadura. Por eso es que muchas veces cuando tenemos una discusión, sobre todo con personas muy cercanas a nosotros, tendemos a decir o a hacer cosas de las que más adelante o nos arrepentimos o por lo menos no nos sentimos tan orgullosos. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras emociones partiendo de la máxima de que nuestras emociones las controlamos nosotros mismos y no las controlan los demás. ¿En qué momento los demás llegan a controlar nuestras emociones? Cuando decimos, nos sacaron de nuestra casilla, ya rebasaron mi paciencia. No podemos permitir que otras personas nos digan cuándo estar calmados, cuándo estar serenos y cuándo nos alteramos o cuándo incluso llegamos a situaciones de extrema violencia. Es un recurso vital y esencial, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, aprender a controlar nuestras emociones, sobre todo aquellas emociones como la ira. Cuando nosotros llegamos a un nivel de ira bastante elevado, la sangre fluye hasta nuestras manos, por eso es que es más fácil que tomemos un objeto y podamos lanzarlo o podamos golpear a la persona o al interlocutor con el que estamos teniendo el impasse. Entonces generamos situaciones bastante delicadas que más adelante, como les decía, no nos van a hacer sentir orgullosos de ellas o nos van a generar problemas e inconvenientes muchísimo mayores. A través de la inteligencia emocional y el autocontrol que nosotros podamos tener, aprendemos a tener una vida más cómoda, una vida más tranquila, menos estresante, y recordemos que a través de esa tensión y de ese estrés que experimentamos a diario, nosotros vamos somatizando y aquellas enfermedades que a veces decimos ahora sufro de tal cosa, tengo tal enfermedad, deviene de que hemos somatizado aquellas situaciones que no hemos sabido manejar y no hemos sabido controlar. Digamos que la segunda parte de la inteligencia emocional nos habla de, partiendo del autoconocimiento de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y de cómo manejarlas, nosotros podamos reconocer esas expresiones de emoción que pueden tener los demás hacia nosotros, incluso hacia otras personas, y nosotros podamos mediar en función del conocimiento que tenemos al respecto para que el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos a nivel personal o a nivel profesional pueda ser más cómodo y cónsono con lo que es la gerencia moderna, que nos habla de la aplicabilidad de muchas herramientas como la inteligencia emocional para lograr
una empresa más organizada, más efectiva, más productiva y por supuesto todo ello en medio de climas laborales adecuados. Hablamos también de los negocios de alta gerencia. Cuando hablamos de negocios de alta gerencia nos estamos refiriendo a la cúspide de ese engranaje organizacional y de ese engranaje empresarial donde se toman las decisiones o se manejan las líneas gruesas de todo lo que es el direccionamiento de una empresa. Cuando hablamos de alta gerencia, generalmente nos estamos refiriendo a un grupo pequeño de personas, dependiendo del tipo de empresa, del ramo que maneje y de lo grande o pequeña que pueda ser, se van a manejar distintos cargos y un número mayor o menor de personas que puedan ocupar estos escalafones gerenciales. Hablamos entonces de un grupo pequeño de personas que direcciona una empresa determinada, que la organiza, que define estrategias, patrones y que delimita todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, donde están inmersos lo que es la productividad, el manejo del personal, el tipo de herramientas que se utilizan, el aspecto mercantil, lo que es la parte de mercadotecnia y cómo se llevan a cabo toda esa secuencia de procesos para lograr los objetivos organizacionales que se han trazado. Los negocios de alta gerencia deben hacer un uso de la inteligencia emocional muy positivo en función de lograr que a través del manejo de esas emociones, la motivación hacia los empleados permita no dictar órdenes, sino simplemente indicar cómo se liderizan los procesos, cómo se llevan a cabo sin necesidad de utilizar ni la coerción ni levantar el tono de voz, sino todo lo contrario, establecer parámetros que permitan empoderar a los distintos empleados en función de realizar su trabajo de la mejor manera posible, motivados. Vamos a manejar una parte con lo que tiene que ver con motivación, pero que permita que el clima laboral sea adecuado para que pueda dar los porcentajes de desempeño, eficacia y eficiencia en los niveles deseados. Recordemos que todo esto va a redundar en la producción, en la productividad, en el posicionamiento y mantenerse dentro del mercado de toda empresa y organización. La inteligencia emocional a nivel gerencial igualmente debe ser tomada en cuenta. Generalmente se piensa, cuando se habla de este tipo de requerimientos a nivel humano, que solo deben ser bajados o solo lo deben tener los gerentes de nivel medio hacia abajo, es decir, gerencia media, ya lo que viene la parte inferior, supervisores, coordinadores y la parte operativa, que son los empleados de base. Pero la inteligencia emocional debe darse desde arriba. Este es un proceso que tiene que ir de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. ¿Por qué? La idea es buscar un punto medio, un punto de encuentro, sobre todo en la gerencia moderna, donde la pirámide jerárquica está tratando de abolirse para tratar de manejarla o a nivel lineal o a nivel circular. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda justamente de acentuar, de marcar esa igualdad en función de trato, de lo que requerimos y de que todos estamos empujando el mismo carro en la misma dirección. En todos los tipos de cursos de herramientas gerenciales o a nivel gerencial, siempre trato de repetir algo que desde mi punto de vista es válido y que creo que es una de las máximas que se deben mantener para que podamos funcionar como debe ser a nivel de empresa y de organización, sea una empresa grande, mediana o pequeña, y es que se debe manejar la linealidad o la circularidad, pero sin perder de foco quién lleva los hilos, quién es el dueño, quién tiene un cargo por encima del mío. ¿Por qué razón? Porque cuando eso ocurre, generalmente caemos en anarquía. Si nosotros mantenemos fijo nuestra mente en lo que tenemos que hacer, en que me han empoderado, en que tengo libertad de decisión, me dieron un rango de acción en el que yo me puedo mover, debo valorarlo, pero en algún momento, o en todo momento, mejor dicho, debo tener claro quién sigue siendo el gerente, quién sigue siendo el presidente, quién sigue siendo el vicepresidente, o quién es el que me está surtiendo a mí de esas líneas gruesas
que yo filtro y bajo al personal que tengo a mi cargo. ¿Por qué razón? Pensémoslo tan sencillo como que cuando debemos achacar responsabilidades por algún mal procedimiento o porque simplemente no se están viendo los resultados esperados, no soy yo quien debe darle cuenta a la cúspide de la pirámide para seguirnos enfocando gráficamente de lo que les estoy hablando. No soy yo quien le va a dar respuesta o le va a rendir cuenta al presidente, al vicepresidente o al gerente. Es la persona que está por encima de mí. Entonces, si en momentos de crisis y de coyuntura nosotros sí vamos a recordar que tenemos a alguien que dé la cara en cuanto a responsabilidad, por alguna desavenencia, por algún objetivo que no se cumplió, por alguna pérdida, porque simplemente a nivel de dinero, a nivel de presupuesto, las cosas no están claras, entonces también debo recordarlo en los buenos momentos. Es decir, no podemos eliminar por ningún concepto esa diferencia de prerrogativas jerárquicas que deben seguir existiendo de manera permanente. Estemos manejando una gerencia lineal o estemos manejando una gerencia circular. Particularmente, la gerencia lineal como que hace que nos perdamos un poquito con eso, aun cuando podamos colocar acá al presidente, al vicepresidente, al gerente, dependiendo de la estructuración que cada empresa tenga, ¿no? Cuando nos manejamos quizás con digamos que con una división de cargos a nivel circular, gráficamente como que nos enfocamos un poco más. Eso depende de cómo cada quien lo visualice, porque yo puedo colocar acá este punto central que viene siendo el presidente, el vicepresidente o el gerente. Dependiendo de cómo lo esté manejando cada empresa, pudiera ser que acá pudiéramos colocar, si tengo un gerente general, pudiera ser un gerente que pudiera manejarse a la vez con un administrador y pudiéramos manejar acá quizás un gerente comercial, por poner un ejemplo. Para tratar de que esto tenga tono, acá pudiéramos darle el rango un gerente administrativo, un gerente comercial, un gerente quizás de producción, un gerente académico si estamos hablando de una institución educativa, dependiendo del ramo y de la estructura, de la cantidad de personal que cada uno vaya a manejar. Particularmente considero que este tipo de gráfico como que nos ubica un poco más. Entendamos que hay personas que les cuesta un poco a veces mantener enfocado el cargo que tiene respecto a las personas a quienes tiene por encima, ¿no? Y tendríamos por acá pues todo lo que pudiéramos colocar en función de lo que es gestión de talento humano, lo que es la parte operaria ya, los operarios de máquinas, si es una empresa quizás de producción, de empaquetado, incluso una empresa textil. Entonces esto como que nos permite un poco ubicarnos a nivel de cómo podemos nosotros establecer esa jerarquía en lugar de la pirámide normal que ya no se utiliza tanto porque digamos que se relaciona con una manera de tratar al talento humano no de la manera correcta, de acuerdo a los estudios que se han realizado recientemente y que deben ser tomados en cuenta. Una empresa que no tome en cuenta los cambios que se vienen suscitando en todos los sentidos, a nivel tecnológico, a nivel económico, pero especialmente a nivel de talento humano, está predispuesta a desaparecer. Es una falencia grave que todavía existan empresas donde no se valora el talento humano, la formación y capacitación del talento humano y donde no se termina de entender que ya este tipo de estructura a nivel jerárquico es obsoleto. ¿Por qué? Porque los que están acá abajo están muy lejos de los que están aquí. Y generalmente ya por experiencia, aun cuando es importante fortalecer los procesos comunicativos, la información que baja, que llega hasta acá, o viene distorsionada o ya no viene clara. Entonces las personas que están acá abajo, que podríamos hablar de que es el nivel operativo, generalmente incurren en algunas fallas que les son achacadas y que son los que terminan perdiendo el cargo, que son los que terminan pagando por algo que se perdió o se traspapeló, o que son los que pasan mayores momentos incómodos por los llamados de atención. Entonces esta parte ya obsoleta, si ya no debe ser tomada en cuenta, manejarse preferiblemente con este tipo de organizaciones, porque de acá va a depender mucho lo que tiene que ver con cómo manejamos la inteligencia emocional
en los negocios de alta gerencia, porque cuando se maneja de esta manera es porque delegamos. Cuando trabajamos de esta manera, también delegamos. Y en función de la delegación que nosotros hagamos, de ese compromiso que se genere entre mi persona y la persona a quien yo le estoy delegando una determinada responsabilidad para cumplir con una tarea de la manera más idónea posible, vamos a manejar quizá ciertas diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación, la capacidad de mando, el liderazgo que podamos emplear y por supuesto todo a través de la inteligencia emocional dirigido a manejar unos negocios de alta gerencia que se encaminen a lo que es la calidad total, que en definitiva es uno de los objetivos principales que debe tener toda empresa: realizar todo su proceso, sean bienes o servicios, en función de obtener calidad total.